70.000 personas coreaban su nombre. Las cámaras lo seguían desde el vestuario hasta el ring. Todo parecía una escena repetida del guión del campeón. Pero esa noche, algo se quebró. No fue el mentón, ni su guardia. Fue algo más sutil. Algo que solo los ojos más atentos percibieron. Septiembre de 2011. Afonso Gómez sube al ring con un récord sólido, experiencia real y una narrativa de retador legítimo. Pero esa noche, algo no encajaba. Canelo, con solo 21 años, dominó desde el inicio. Era rápido, preciso, agresivo y demasiado superior. Fue su primera gran exposición mediática en el primer gran show de la Golden Boy para posicionarlo como la nueva cara del boxeo mexicano. Pero hay una pregunta que nunca fue respondida del todo. ¿Estaba Afonso Gómez realmente en su mejor momento? ¿O fue elegido como una pieza perfecta para alimentar el mito? Muchos expertos creen que esa pelea fue el primer eslabón de una cadena cuidadosamente construida. La victoria era inevitable. Gómez era conocido, pero no era una amenaza real. Un rival noble, pero funcional. Esa noche no solo vimos una victoria, vimos el nacimiento de una narrativa. Y es justamente por eso que volver a ver a Canelo perder en 2025 de forma tan contenida, tan humana, parece cerrar un ciclo. El mismo show de luces, el mismo tipo de oponente meticulosamente elegido. Pero esta vez, el guión no funcionó. ¿Será que la historia siempre fue una producción y ahora simplemente se quedó sin presupuesto emocional? Porque mientras Canelo Álvarez lanzaba golpes, la historia le devolvía silencio. Y en medio del ruido de Las Vegas, una verdad se reveló en voz baja. La era de Canelo quizás terminó sin que nadie se diera cuenta. Pero, ¿tú viste el instante exacto en que todo cambió? Las Vegas no perdona. Luces, música, humo, todo brilla hasta que deja de brillar. Esa noche, Canelo Álvarez cruzó el túnel como tantas otras veces, con los ojos entrecerrados y los guantes rojos relucientes. Pero había algo en el aire, algo que no estaba en los carteles, ni en las apuestas, ni en la playlist de entrada. Algo que no se grita pero se siente, y si parpadeabas, lo perdías. Desde el primer paso sobre el ring, Canelo no era el mismo. Sus gestos, siempre firmes, ahora eran más contenidos. El rostro, menos desafiante. No había miedo, pero sí peso. El peso de saber que del otro lado no estaba un rival cualquiera. Estaba Terence Crawford, el hombre al que muchos consideran el mejor libra por libra del mundo. Y lo más inquietante es que Crawford no necesitaba demostrar nada esa noche. Solo tenía que ejecutar. Y lo hizo. Lo que siguió fue una coreografía silenciosa, mientras los comentaristas hablaban de estrategia, de combinaciones, de defensa. Algo más pasaba ante nuestros ojos. Canelo evitaba el centro, mantenía la distancia, pero no con inteligencia, con cautela. No buscaba imponer respeto, buscaba no ser expuesto. Y fue ahí, justo ahí, donde la pelea empezó a girar sin que el público lo notara. La cámara captó un momento que casi nadie discutió. Canelo bajando la mirada después de un intercambio flojo. No por táctica, sino por desconexión. Como si su mente hubiese salido del ring durante un segundo que lo cambia todo. Porque cuando un guerrero ya no está en el combate con alma y cuerpo, su leyenda empieza a desmoronarse, sin hacer ruido. ¿Y tú, que estás viendo esto ahora, viste ese segundo exacto en que la atmósfera cambió? ¿O también lo pasaste por alto como el resto del mundo? Canelo Álvarez fue, durante más de una década, el hombre que leía los movimientos del rival con una precisión quirúrgica. Veía el golpe antes de que se lanzara, golpeaba con intención, retrocedía con cálculo. Pero contra Terence Crawford,
Todo pareció un segundo tarde, un suspiro más lento, un jab que no llegaba, una combinación que se cortaba antes de florecer. Los números no mienten, menos jabs, menos agresividad, menos riesgo, pero no se trataba de números. Era la energía, el instinto. Canelo no estaba incómodo físicamente, estaba contenido emocionalmente. Su cuerpo reaccionaba, pero su espíritu parecía en otra parte, como si no creyera que podía ganar, como si en su cabeza ya estuviera en la revancha, o peor, en el retiro. Y eso hace temblar más que cualquier estadística, porque cuando el campeón duda, el mundo lo siente. Crawford, con su estilo paciente y clínico, no solo le ganó la pelea, lo dejó sin respuestas, lo forzó a pelear a un ritmo que no era suyo, le impuso el paso, le robó la convicción. Pero hay más. Hay algo que nadie quiere decir en voz alta. Canelo lleva años sin enfrentar a mexicanos. Porque respeto, estrategia, preservación, la prensa ha evitado el tema. Pero este patrón de elegir oponentes con menos implicaciones nacionales empieza a cobrar sentido después de ver su actuación frente a Crawford. ¿Y si esa selección no era táctica, sino protectora? En el ring, esa noche, no vimos al Canelo que devoraba campeones. Vimos a un hombre que pensaba más de lo que golpeaba. Un boxeador que se movía bien, sí, pero que dudaba. Y cuando la duda entra, el rival crece. Y el público, aunque grite, siente que algo falta. ¿Y si esta no fue solo una derrota? ¿Y si fue una confesión silenciosa envuelta en guantes y aplausos? Seguimos porque lo más fuerte aún no pasó. Cuando sonó la campana final, no solo se cerró una pelea, se abrió un vacío. Terence Crawford fue coronado boxeador del año. Y el mundo del boxeo entendió el mensaje. El centro de gravedad había cambiado. No fue una sorpresa construida en una noche. Fue el resultado de años de evolución, disciplina y riesgo asumido. Crawford subió, enfrentó a los mejores y ganó. Sin excusas, sin atajos. Y entonces vino lo inesperado. Pausa, silencio. Crawford habló de detenerse, de pensar, de evaluar. Una retirada con la corona en la mano. En el boxeo moderno, eso es casi un acto de poder. Elegir cuándo irse, elegir cuándo no exponerse. Mientras tanto, del otro lado, Canelo Álvarez anunció revancha. Y ahí la historia se tensó. Porque una revancha no siempre es redención. A veces es necesidad. A veces es miedo a aceptar que el tiempo pasó. En los pasillos del boxeo se mencionan hechos concretos. Molestias físicas, una cirugía en el codo, negociaciones que se enfrían, contratos que esperan. Nada confirmado oficialmente, pero todo comentado. Y cuando tantos rumores apuntan en la misma dirección, algo está pasando. El problema es que el boxeo no espera a nadie. Si Canelo pierde otra vez, el relato cambia para siempre. Ya no será el campeón que cayó una noche, será el ídolo que no supo leer el final del capítulo. Y la historia del boxeo es implacable con eso. No castiga al que pierde, castiga al que insiste cuando ya no domina. Hoy, el nuevo orden no se define solo por títulos, sino por control. Control del ritmo, de la narrativa, del momento de entrar y de salir. Crawford lo entendió. Canelo aún lo está procesando. Y entre esos dos caminos, el deporte entero observa en silencio, esperando el siguiente movimiento. La pregunta es incómoda, pero inevitable. ¿Estamos ante una revancha que reescribirá la historia o frente al último intento de evitar lo inevitable? La verdadera derrota de Canelo Álvarez no llegó con la lectura de las tarjetas, no nació en el último asalto, ni siquiera en un golpe claro. Llegó antes, en silencio, en un instante tan breve que pasó desapercibido para casi todos. Fue cuando bajó la guardia, pero no la física, la emocional. Cuando dejó de avanzar con decisión, cuando su lenguaje corporal empezó a decir algo que su nombre, su historia y su récord se negaban a aceptar.
No fue una caída, no fue una humillación, fue algo más inquietante, una mirada desviada después de un intercambio perdido, un gesto de frustración apenas visible, un respiro más largo de lo habitual, señales humanas, señales reales, señales que en el boxeo de élite lo cambian todo. Porque cuando un campeón deja de creer por un segundo, el rival lo siente, y el deporte también. Mientras el público discutía rounds y los analistas hablaban de estrategia, el boxeo ya estaba escribiendo otra historia. Una historia que no se ve en los highlights, una historia que no se grita, se intuye. Terence Crawford no solo ganó la pelea, ganó el control emocional del combate, y en ese punto exacto, Canelo ya no estaba peleando para dominar, estaba peleando para resistir. Eso es lo que casi nadie notó. Que el campeón no perdió por falta de talento, perdió porque el combate lo llevó a un lugar incómodo, el lugar donde la experiencia se enfrenta al tiempo, donde el legado pesa más que los reflejos, donde cada error ya no es aprendizaje, sino advertencia. Ese momento, ese gesto mínimo, puede ser el detalle que defina cómo será recordado Saúl Canelo Álvarez. No como el boxeador que cayó una noche en Las Vegas, sino como el campeón que, sin decirlo, entendió que algo había cambiado para siempre. Y ahora que tú lo viste, ¿crees que fue solo un instante aislado o el comienzo silencioso del final de una era? Y antes de cerrar este video, un agradecimiento especial a Cristian Adriana Espinoza, que comentó con pasión: Canelo jamás ha sido derribado, sigue siendo un campeón muy fuerte. Esa energía es la prueba viva de que, más allá de los resultados, Canelo sigue siendo un símbolo de orgullo, resistencia y determinación para millones. Gracias por estar aquí, por comentar, por ver con el corazón y construir este espacio de análisis junto con nosotros. ¿Quieres ser destacado en el próximo video? Entonces comenta abajo tu visión, tu crítica o tu apoyo, porque este canal se hace contigo y ahora te toca a ti. ¿Eres de los que vieron una simple derrota o de los pocos que notaron el verdadero momento en que todo cambió? ¿Crees que Canelo tiene en sus manos una segunda oportunidad real o estamos viendo el último capítulo de una leyenda en cámara lenta? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Quiero saber si tú también sentiste ese instante invisible. Comparte este video con alguien que necesite ver más allá del resultado, porque a veces la historia no se grita, se esconde entre los gestos. ¿Y tú, la viste?